Y en esta tarde te queremos compartir una reflexión de la palabra del Señor y te invito a que vayas a tu Biblia al capítulo 8, versículo 28 del libro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, gracias te damos por esta hermosa palabra. Abrimos la puerta de nuestro corazón para escuchar el consejo que viene de ti, de tu Espíritu Santo. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi esposa ya oró, ya leyó la palabra. Ahora, el título de esta palabra es Venciendo en tiempos de crisis. ¿Cómo podemos vencer? Bueno, vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Y para esto vamos a tomar parte de la vida de José, ¿no? La vida de José nos muestra que no importa qué tan difíciles sean las circunstancias de nuestra vida, si Dios está con nosotros, no existe nada que nos pueda parar, que nos pueda frenar, que nos pueda detener, porque la palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Para esto vamos a tomar como la base histórica. Vamos a tomarlo como un fondo histórico en Génesis capítulo 37 al 50. Son 13 capítulos que no alcanzamos a leer, así que vamos a tomar solo aquellos aspectos relativos a este tema. En primer lugar, en el caso de José fue rechazado por sus hermanos. Recordemos que Dios le dio un sueño a José y en este sueño tenía relación con el futuro que él iba a tener. Pero ¿qué hizo José? Inocentemente le contó el sueño a su familia, a sus hermanos, a sus padres, y sus padres quedaron como pensando en este sueño. Pero sus hermanos se sintieron incómodos porque aparte de que ellos se portaban bien mal y él a veces le contaba a su papá, o sea, se echaba al agua, aparte de todo eso, él se convirtió en una amenaza porque comenzó a sentir, ellos lo veían como una persona, como un muchacho ingreído que se las estaba dando de mucho, como quien dice, ahora nosotros vamos a estar como siervos suyos, olvídese de ese cuento. Entonces ellos estaban pensando así, ellos lo interpretaron mal, no entendieron el sueño que Dios le había dado a José. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han sentido así como José? Mal entendidos, mal comprendidos, ¿verdad? Y eso nos produce cólera.
cuando sentimos que no nos comprenden como es. Pero eso le pasó a José y a nosotros nos ha pasado. En segundo lugar, José fue vendido por sus hermanos. ¿Qué hicieron? Lo cogieron, lo metieron en una cisterna. Para nosotros una cisterna es la del baño, pero en aquellos tiempos de la Biblia una cisterna era un hueco que hacían en la tierra para capturar el agua, lluvia o bien sea de un río, para que ellos tuvieran agua potable. Entonces lo metieron allí, seguramente el pobre joven estaba todo mojado, con frío, y no sé por cuánto tiempo lo tendrían allí, hasta que hicieron algo. Ellos estaban pensando matarlo, estaban decidiendo qué hacer, ¿lo vamos a matar? ¿Qué hacemos? Y resolvieron venderlo y deshacerse de una vez por todas de él, que se lo llevaran por allá lejos donde se olvidaran del asunto. Mientras tanto le montaron una película al papá. ¿Qué le dijeron? No, figúrate que tu hijo, nuestro hermano, se lo comió una fiera y aquí está la ropa desgarrada, untada de sangre. Y entonces el viejito se puso a llorar porque les creyó el cuento, la historieta que ellos se inventaron. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido traicionados, vendidos por las personas que más amamos? ¿Cierto? Creo que a todos alguna vez por lo menos nos ha pasado, en menos o mayor grado, pero a todos nos ha sucedido algo parecido. Número 3. José pasó de ser un esclavo a ser un administrador. Entonces primero fue comprado en el mercado de los esclavos, lo trajeron a la casa de Potifar y él comenzó como esclavo. ¿Sí? ¿Quién era Potifar? Potifar era un alto funcionario del faraón, un oficial, ¿sí?, del ejército de faraón. Es como decir hoy un general, ¿cierto? Pero José prestó un excelente servicio como esclavo, tanto así que su jefe estaba mirando y dijo, no, este muchacho está perdiendo el tiempo ahí, y lo ascendió y terminó siendo el administrador, donde todo en la casa de Potifar, después de Potifar, José era el que tenía las llaves de todo. ¿Sí? Pero resulta que, como sabemos, la esposa de Potifar le dio por mirar a este joven, simpático, churro, ¿sí?, agradable, y dijo, no, yo como que quiero dormir con él. No sé si es que ella tenía la costumbre, y seguramente lo hacía con todos los criados, pero le echó los perros a José. Y José, obviamente, como temía a Dios y también se puso a pensar, le habían dado esa posesión, no puede deshonrar a su jefe, tiene que respetarlo. Y también, ante todo al Señor, dijo no. Y por haber dicho que no, simplemente fue lanzado a la cárcel con la acusación de haber querido violar la esposa de este general Potifar. Ahora, yo le hago una pregunta. Si tú fueras José y te hubiera pasado esas cosas, ¿qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? No, Dios mío, pero ¿qué? Trato de hacer las cosas bien y mira cómo me salen. Eso me pasa por servirte. ¿Qué vida es esta? ¿Qué vida triste es esta? Vida miserable, y algunos tratan mal la vida. Yo le digo una cosa. José no se puso a hacer eso. José no hizo eso. Entonces, luego de allí, José pasó a la cárcel. Ustedes saben, a la cárcel. Estando en la cárcel, pues comenzó a ser un ejemplo, un modelo para los que estaban allí, tanto que el jefe de la cárcel comenzó a observarle y dijo, este muchacho es diferente a todos los demás, no es como los otros, porque él se comportaba de una manera distinta. Así que le cayó también, se ganó tanto la confianza que lo puso allí para que le ayudara a cuidar a los carceleros, a los prisioneros, perdón. Y estando allí en esa posición, él comenzó a sobresalir aún estando en una cárcel. Eso es lo más curioso de la vida de José, ¿cierto? Y número 4, de la cárcel pasó a ser el primer ministro de Egipto. Eso es lo que pasó con José. Entonces, la mayoría de las personas,
cuando ven una persona en una posición así alta, lo primero que miran es su posición económica, su estatus, ¿cierto? Social de esa persona. Por eso eso lo conocemos como la farándula, que es el chismerío de la gente, averiguarle la vida, que se compró el último carro, que se compró un vestido de no sé cuánto, que se hizo el peinado de no sé qué, que mejor dicho hizo una cantidad de cosas y la gente le encanta ese chismerío, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno que se casó con la modelo tal o que la modelo tal se casó con el actor tal y entonces, uy, qué tremendo, que por aquí, que por allá. Y la gente vive en eso y las redes sociales se encargan de eso, ¿sí? De promover ese chismerío. Pero casi nadie se pregunta cómo llegó hasta allá, qué tuvo que soportar, por dónde tuvo que pasar, ¿cierto? Qué momentos difíciles tuvo que soportar de dolor, de desánimo, de tristeza. Nadie lo vio cuando estaba allí llorando en los momentos más difíciles. Porque la mayoría quiere llegar allá a la cima sin pasar por el dolor, sin pasar por el sufrimiento. Pero yo le digo, nadie puede llegar a ese momento de gloria o a ese momento de gloria y de bendición sin haber pagado primeramente un precio. Y ese es el caso de José. Tuvo que pasar por momentos difíciles. Quiero decirle 4 cosas finales para que reflexionemos. La primera, José nunca dudó de lo que Dios le habló. Nunca. ¿Sí? Le creyó a Dios totalmente. Aunque venían los momentos de desilusión y de tristeza como los vimos por causa de sus hermanos o por la cárcel, él siempre mantuvo una actitud de seguridad de que Dios lo había escogido a él. ¿Cuántas veces has dudado de que Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces has dudado de que Dios tiene un propósito con tu vida? Es algo que tú nunca debes fallecer, porque todos vamos a tener momentos difíciles. Pero nosotros debemos creer en lo que dice Dios de nosotros. Lo segundo que hizo José se mantuvo una comunión diaria con Dios. ¿Sí? Dice, pero ¿cómo sabe usted? La palabra de Dios dice en Génesis 39:2 y versículo 23, y también en Hechos 7:9, dice que Dios estaba con José. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios estaba con José? Sencillamente porque José pasaba tiempo con Dios. Dios nunca va a caminar con una persona que nunca ora. Dios nunca va a caminar con una persona que no pasa tiempos con él. Olvídese eso. Si Dios estaba con José era porque José era un hombre de oración, era un hombre que aprendía a descansar. Y este era el motor, eso es lo que le daba fuerza a él para vencer las crisis. El estar agarrado en la mano de Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos que Moisés, hablando de Moisés, de uno de los héroes de la fe, tanto como José, dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Es la fe la que nos sostiene en los tiempos de crisis. Lo tercero que vemos en la vida de José es que José aprendió a confiar en Dios cuando las cosas se ponían mal. ¿Cómo te pones tú cuando las cosas te salen mal? ¿Te quieres arrancar los pocos pelos que tiene, como en el caso mío? Te pones de mal genio, comienzas a vociferar, comienzas a gritar, te desesperas, coges la pared a golpes seguramente. Bueno, los que no son convertidos, no, claro. Pero si tú eres cristiano, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo te pones tú frente a esas circunstancias? Quiero decirte que José aprendió a confiar en Dios, aprendió a descansar en Dios. Sin conocer lo que decía el Nuevo Testamento, José lo vivió. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, y Jesús predicó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En cuarto lugar, hizo algo más José. José se preocupaba por hacer las cosas con excelencia, no de cualquier manera. Y la Biblia dice que hagamos las cosas como para el Señor y no para los ojos de los hombres. Lo dijo Pablo. Y José, sin haber escuchado a Pablo todavía, porque no estaba en su tiempo, estaba aplicando estos principios. Él fue excelente en todo lo que hacía. Y eso mostraba la relación que él tenía que este hombre tenía con Dios. Mostraba su relación. ¿A través de qué? Del trabajo bien hecho, elegante, bien hecho.
Cuando uno ve una persona mal vestida, ¿cierto? No está mostrando a Dios, espelucada, ¿cierto? Desarreglada, desaliñada, sin gracia. Hace las cosas de cualquier manera. Hermanos, esto es para la gloria de Dios, no importa. No me miren a mí, pero escuchen la voz, pero igual tengo que mirarlo. Entonces, haga las cosas bien, por lo menos. No es orgullo, es que José hacía las cosas bien, por eso se ganaba y por eso reflejaba a Dios en sus actos. Quiero dejarte con dos versículos importantes respecto a la vida de José. Primero está en Génesis 45:7. Y José reunido con sus hermanos les dice ya al estar en el trono allí, como segundo después de Faraón, les dice a sus hermanos: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, hablando de sus propios hermanos, y preservar la vida de muchos más, o sea, de otras personas. Por lo tanto, fue Dios quien me envió antes a este lugar, y no ustedes. Y fue Él, hablando de Dios, quien me hizo consejero del faraón y administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Ahí notamos que él entendió que aún lo malo que le había pasado lo había llevado a cumplir el propósito de Dios y que él había obtenido esa victoria por causa de Dios. El siguiente versículo es Génesis 50:20, que dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Eso se llama entender el propósito. Eso se llama comprender que las crisis no nos pueden destruir. Eso se llama entender que Dios está conmigo. Y si nosotros ponemos en práctica todos estos principios de la vida de José, seguro que usted y yo salimos adelante de cualquier crisis que pueda venir a nuestra vida, y más en este momento del coronavirus. Así que damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús colocamos a todos en tus manos. En el nombre de Jesús, a todos tus hijos y hijas y a todos los que nos están viendo, escuchando en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y